Hola, buenas tardes, o noches, les traigo otro cap de este hermoso fic, espero les guste. Y sin nada más comencemos. Descargo de responsabilidad. Las imágenes y la historia no son de mi propiedad. Link del autor de la historia en la descripción. Capítulo 3. El canto no duró mucho, solo un par de minutos. Y sí, no pude resistirme. Charlie tiene una voz mágica, si hasta a mí me conmovió tanto. En algún momento, después de calmarme y acomodarme nuevamente en mi silla, sentí una vibración que provenía del casco que estaba sobre la mesa a mi lado. ¿Otra llamada? Al cogerlo y ponérmelo, vi que Lute me llamaba de nuevo. ¿Me extrañaba o algo así? Después de la canción, me sentí relajado, como si un peso se hubiera quitado de encima y se hubiera ido a algún lugar a hacer sus cosas. Aunque, claro, no se había ido a ninguna parte, la hermosa canción de la princesa del infierno me ayudó a descansar mentalmente. Tendré que preguntar si esto es normal. Es extraño que una simple canción tenga tal efecto. Al aceptar la llamada, miré a Charlie, que me observaba con interés. No iría mi conversación con Lute, ¿verdad? En teoría, no debería, pero una sensación de inquietud empezaba a insinuarme que sí. El recuerdo de Adam otra vez. ¿Y qué? ¿Debería irme de mi oficina? No puedo echar a la chica así como así. Tras pensarlo un segundo, cogí la máscara y me la puse por detrás de la cabeza. Me sentí un poco incómodo al ver los cuernos que emergían, pero, en teoría, mi conversación con Lute quedaría entre nosotros. A menos que yo quisiera lo contrario. Adam, la encontré. El cuerpo está en el sector 15A, escuché la voz cansada e irritada de Lute. En ese mismo instante, apareció una foto bajo la notificación de llamada. El cuerpo decapitado de un exorcista. Pero la cabeza no estaba cerca. Parece que los demonios ya saben que mis chicas sí pueden ser asesinadas. Maldita sea. Entendido, Lute. Envía a alguien a recuperar el cuerpo. Parece que el aplazamiento del exterminio se está llevando a cabo. Mi voz sonaba clara, con notas de autoridad y rabia disimulada. Maldita sea la influencia de Adam. Ayuda, claro, pero, joder, no quiero perder mi personalidad por ello. Sí, señor, respondió Lute secamente y colgó. Me quité la máscara y la escondí en las mangas de mi bata. Un dispositivo muy práctico, la verdad. En mi mundo anterior, tenía gafas de realidad aumentada, pero si las comparas, bueno, son como un arco y un rifle de francotirador. ¿Pasó algo? Preguntó Charlie preocupado, viendo cómo la máscara desaparecía y luego mirándome a los ojos de nuevo. Preciosos ojos, por cierto. Y muy inusuales. Rojos. Sí, me informaron de algo. Entiendes que el encuentro con tu padre no fue solo por diversión, ¿verdad? Quería informarte, dije, y tomé una fotografía en papel del ángel decapitado, entregándosela a Charlie. Adam podría crear algunos hologramas, pero yo no puedo hacer eso en absoluto, así que tengo que improvisar. Esto es, Charlie miró la fotografía, claramente sin darse cuenta inmediatamente de lo que exactamente le estaba mostrando. Es un exorcista muerto, le expliqué con pereza, viendo cómo sus ojos se agrandaban al comprenderlo. Ahora entiendes por qué no me entusiasmaban tus cuentos de hadas sobre la redención. ¿Los exorcistas pueden ser asesinados? Preguntó lentamente, todavía aturdida. En realidad, no te enseñé la foto por eso. Levanté una ceja, mirándola fijamente a los ojos. Hice una pausa. Se puso nerviosa y apartó la mirada. Ajá, funcionó. Verás, mientras los pecadores se hacen más fuertes cada año, crean más mierda y ya están invadiendo lo sagrado, mis chicas.
Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que aparezca alguno exigiendo derechos sobre algo. Lo entiendo, señor Adam, murmuró Charlie con tristeza. Solo Adam, la corregí. Como ya dije, no tocaremos tu hotel. Te daré la oportunidad de demostrar que no es solo el capricho de una princesa infernal, sino algo que realmente funciona. Pero, como comprenderás, no puedo ignorar lo sucedido. Por lo tanto, he tomado una decisión. Los exterminios se reprograman. Dentro de 6 meses, volveremos al infierno y buscaremos al que se atrevió a matar a un exorcista. Charlie, que hacía un minuto rebosaba de alegría, ahora estaba sentada con una cara tan desolada que por un instante quise animarla, quizá incluso abrazarla. Tendré que atribuirlo a su carisma inhumano, y no a que de repente me haya convertido en una especie de idiota sensible. Te entiendo, Adam, asintió Charlie, intentando parecer serio. Intentaré cumplir tus expectativas. Asentí en silencio. Bueno, al menos se da cuenta de la gravedad de la situación, y gracias por eso. ¿Y cómo puedo contactarte? Preguntó con cierta incertidumbre, jugueteando con el borde de su chaqueta. Maldita sea, cierto. Prácticamente hemos mantenido negociaciones diplomáticas aquí, y ni siquiera le dejé una forma de contactarme. ¡Qué genio soy! Un segundo, pensé. ¿Cómo le doy mi número? ¿Y se puede contactar con el cielo usando teléfonos infernales? ¿Y cómo demonios averiguo el número de mi máscara? Me puse la máscara y empecé a rebuscar en la configuración. Claramente no había ninguna tarjeta SIM. Lo comprendí al instante. Pero después de unos 10 segundos de tiempo real, que me parecieron 5 minutos, considerando mi increíble velocidad de reacción, finalmente encontré algo parecido a un número. Bueno, esperemos que sea eso. Toma esto, le entregué a Charlie un trozo de papel con números, creados literalmente de la nada, tratando de que pareciera que todo iba estrictamente según lo planeado. Ella tomó el papel con cuidado y lo miró con incredulidad. ¿Es este, realmente tu número? Preguntó con escepticismo. Bueno, si no estás satisfecho, puedes intentar llamar a alguien más, dije con una risita. Pero, en general, es mejor llamarme a mí. Preguntas, peticiones, sugerencias, todo está aquí. Aunque yo mismo no estoy seguro de si puedes llegar al cielo con tus cacharros. ¿Lo comprobamos? Pasaron unos 30 segundos, y he aquí que la llamada se realizó. ¿Qué clase de maldita magia es esta? ¿De verdad la conexión llega hasta el cielo? Definitivamente no me lo esperaba. Gracias. Respondió Charlie alegremente, guardando con cuidado el papel en su bolsillo. Suspiré profundamente. Espero que no empiece a llamarme por cualquier nimiedad, aunque, conociendo su carácter, algo me dice que este número pronto será el más concurrido del cielo. Punto de vista laúd. El estado de ánimo de Lute en los últimos años dejaba mucho que desear. Parecía que el destino había decidido poner a prueba su resiliencia, imponiéndole una prueba tras otra. Primero la traición de Baggie, luego la muerte de Arfi, y ahora el extraño comportamiento de Adam, todo se acumuló, formando un nudo de emociones desagradables en su alma que no era fácil de reprimir. Lute amaba el orden. Una jerarquía clara. Leyes inquebrantables como mandamientos inamovibles. Los pecadores eran el mal que debía ser exterminado. Los ángeles, el bien que debía ser protegido. Todo era claro, lógico, sin matices innecesarios. Pero Baggie, quien una vez fue su amiga y compañera de armas, había destrozado este sistema ordenado con un solo acto: dejar ir a un pecador.
Este golpe a su visión del mundo dejó una profunda huella en el alma de Lute, pero logró sobrellevarlo, convencida de que era solo un caso aislado, un trágico error. Pero entonces llegó una nueva tragedia. La muerte de Archie. Y esto era algo desconocido. Nunca antes los exorcistas habían muerto a manos de pecadores. Sí, podían perecer en batalla, pero no así, no con tanta facilidad. Era algo antinatural. Darse cuenta de esto desató en Lute una rabia que la quemaba por dentro. Pero lo que era peor, esta ira no encontraba salida. Normalmente, podía desahogarla durante la siguiente purga, destrozando a los pecadores, dando rienda suelta a sus emociones, pero la última purga había sido hacía solo una semana. Incluso si Adam decidía acelerar la siguiente operación, aún tendría que esperar 6 meses. 6 meses enteros hasta que pudiera volver a hundir su espada en los enemigos del cielo. Y ahora, se había añadido otra preocupación. Adam. Hoy se había comportado, de forma diferente. Ni siquiera en los detalles. Todo en él parecía ligeramente borroso, alterado. Su forma de hablar, sus reacciones, sus gestos. En cierto momento, Lute incluso empezó a poner a prueba los límites de lo permisible, con la esperanza de comprender que había cambiado. Pero, por desgracia, no hubo tiempo suficiente para eso. La pregunta seguía abierta. ¿Qué le había pasado? Dudando, activó a los guardianes celestiales. Drones humanoides autónomos hechos de luz pura, discretamente presentes en puntos estratégicos del cielo y sus embajadas, incluso en el infierno. Nunca antes se había permitido dudar de Adam, pero hoy se vio obligada a hacerlo. Tenía que descubrir qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la escena se desplegó ante sus ojos, casi dejó caer las manos de la sorpresa. Adam estaba sentado frente a la hija de Lucifer, hablándole como si fueran viejos amigos. Además, su rostro dejaba claro que lo estaba disfrutando. Una leve sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios, y no había rastro de asco ni odio en sus ojos. Esto fue un completo desastre. Sí, Adam a veces se comportaba de forma extraña. Podía cambiar pequeños detalles de su comportamiento, ajustarse, adaptarse, pero esto... Nunca antes se había permitido algo así. Lute sabía que nadie podía imitarlo. Todos los exorcistas que habían recibido entrenamiento percibían a Adam instintivamente. Incluso los entrenó específicamente para esto, creando cientos de copias suyas y haciendo que las distinguieran del original. Y eso era lo más aterrador. Sus instintos le gritaban que el verdadero Adam estaba ante ella. Que no era un impostor, ni un impostor, sino él mismo. Pero si eso era cierto, entonces ¿qué demonios estaba haciendo teniendo una agradable charla con el engendro de Lucifer? Ella miró esta imagen y una sola pregunta surgió en su mente. ¿En qué carajo se está convirtiendo este mundo? Punto de vista Adam. Tras despedirme de Charlie y reflexionar sobre nuestra conversación, me recosté en el trono, sintiendo un poco de cansancio. El día no había sido precisamente difícil, pero, digamos, lleno de acontecimientos. Charlie, me gustaba Charlie. Es dulce, amable, ingenua hasta la exageración, pero ahí reside su encanto especial. Cree de verdad en los pecadores, en su capacidad de cambio, y, hasta donde sabe, intenta influir en su destino. Creo que ya he dicho algo parecido, ¿verdad? Bueno, la repetición es la madre del aprendizaje. O, en mi caso, una forma de convencerme de lo correctas que son mis decisiones. En resumen, estoy satisfecho con la conversación. Si no cuentas ese estúpido arrebato provocado por el maldito Adam, entonces completé el programa mínimo.
Le proyecté a la princesa la imagen de un luchador hastiado del mundo contra el mal, le prometí no cometer genocidio contra sus invitados e incluso expresé un interés moderado en su teoría de la redención. No es ideal, pero servirá. Habría sido mejor que me hubiera confesado de rodillas su amor y lealtad eterna, tras lo cual firmó un contrato para vender su alma. Pero eso, como comprenderás, suena, por decirlo suavemente, irreal. Y, para ser sincero, incluso me habría dado un poco de pena en ese caso. Sí, lo dije. Sí, me da un poco de miedo. Sin embargo, como estaba solo, podía experimentar con mis poderes. Como dije, podía controlar la luz del edificio de la embajada, así como la que había en mi interior. Pero no sentía la luz del exterior. O mejor dicho, la sentía, pero no como luz real, sino como algo de naturaleza desconocida que, por un ridículo error cósmico, parece luz. Mis teorías. Es luz alterada por el mal, que Lucifer quizá intentó restaurar a su estado anterior. O quizá no sea luz en absoluto, sino una patética imitación, creada solo para ambientar. Quizás incluso sea oscuridad, disfrazada para el carnaval local. ¿Qué demonios? Joder, me falta conocimiento sobre la magia local y sus equivalentes. Mis pensamientos son literalmente reflejos del estilo de luz equivocada, su interacción y mi lugar en todo este caos. En resumen, un embrollo. Pero una cosa sí sé con certeza. Como puedo liberar luz más allá de mi cuerpo, significa que puedo empezar desde allí. Decidido, abrí una ventana y liberé una pequeña ola de luz verdadera, dirigiéndola hacia el cielo del infierno. Un rayo de resplandor dorado brotó de mis manos. Parecía que acababa de dominar la habilidad del disparo láser como el cañón Adam. Y el primer disparo impactó en una aeronave, que comenzó a descender rápidamente. Ups. Bueno, al menos ahora está definitivamente demostrado que no soy un Stormtrooper. Primer disparo y un impacto directo. Cierto, no era al que apuntaba, sí, pero no nos distraigamos. Me concentré, intentando dirigir la luz a un punto específico y luego mantenerla allí con pura fuerza de voluntad. Al principio, la luz parecía escabullirse, como agua entre los dedos, pero poco a poco, con cada segundo, comencé a sentir su densidad, como si controlara algo material. Y entonces, como si obedeciera mi orden, se congeló en el punto deseado. Bueno, excelente, puedo arreglar la luz. ¿Y si ahora? Mentalmente me lancé hacia adelante, y al instante siguiente, estaba en la zona llena de esta misma luz. ¡Guau! Teletransportación, qué pasada. Y además instantánea. Consideremos que he dominado otro truco en mi arsenal, además de los rayos láser. Me pregunto, si puedo teletransportarme distancias cortas como esta, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo moverme a cualquier espacio iluminado? ¿Y si la luz allí no es real? Por ejemplo, artificial. Preguntas, pero lo más importante no son los teletransportes ni los láseres. Necesito aprender a crear ilusiones y, por supuesto, dominar ese misterioso truco de transferir mi proyección a otro mundo. Por ahora, ni siquiera imagino cómo implementarlo. Quizás comprender el proceso vendrá solo cuando comprenda mejor la naturaleza de mis poderes. O quizás debería buscar tutoriales en internet, como cómo convertirse en misterio para dummies. Bien, no hay necesidad de detenerse aquí. Ya se han hecho cosas, se han hecho un par de descubrimientos, y ni siquiera se ha producido un genocidio accidental. Todo un éxito. Cumplí con mi deber por hoy, y ahora es hora de dar por finalizado el día. Abro un portal al cielo y entro.
Al entrar al portal, me encontré con Lute, quien cerró de golpe su portátil y se giró hacia mí con una sonrisa forzada. Sospechoso. Claramente esconde algo, y estoy casi seguro de que está relacionado conmigo. Señor, ¿cómo le fue? Lute intentó cambiar de tema. Entrecerré los ojos, pensando si debía reprenderla ahora mismo o dejarlo para más tarde. Pero es mejor jugar con el contraste. Oh, todo está genial, en 6 meses vengaremos a Arfi. Por cierto, tendremos que añadir un par de pecadores y un lugar a la lista de excepciones. Veamos la reacción, ¿y quién debería añadirse a la lista blanca? Me pilló. Sin duda me estaba observando, claro como el agua. ¿Acaso la muy tonta cree que no me daría cuenta? ¿Cuántos años tendrá? Me pregunto. ¿100? ¿1000? Desde luego, no 21, como yo en mi vida pasada, pero la descubrí con tanta facilidad. Si es tan perspicaz, ¿por qué se le da tan mal ocultar lo obvio? ¿O quizás solo cree que no le voy a dar importancia? Es hasta un poco gracioso. Pero, por otro lado, su preocupación es comprensible. Hoy no me comporté como yo misma. Quizás solo le preocupa que haya cambiado y le cuesta aceptarlo. La verdad es que no lo sé. ¿Podrías vigilar quién está en su hotel y anotar información sobre ellos? Lancé el sedal, observando su reacción. Sí, señor, puedo dirigir algunos drones de vigilancia para eso. ¿Lo hago? El pez mordió el anzuelo. Joder, eso suena un poco ambiguo. Claro, Lute, eres un encanto, ¿qué haría sin ti? Suavicé un poco el tono, decidiendo observar su reacción con más atención. Dudó un momento, como si no esperara esas palabras. Algo parecido a alegría y vergüenza brilló en sus ojos, y luego, se sonrojó. Interesante. Muy interesante. Sí, por supuesto, gracias. Desvió la mirada, fingiendo que no había pasado nada. Así que, al menos, Adam le atraía. Hay que aprovecharlo y pensarlo. Probablemente no se sonrojaría así si tuvieran una aventura o al menos se besaran. Parece más bien un enamoramiento sincero, aunque un poco ingenuo. Gracioso y un poco conmovedor. Aunque quizá no debería dejarme llevar demasiado por estos pensamientos. Al menos mientras sepa tan poco de este mundo y del pasado de mi cuerpo, ni lo menciones. Entonces, Lute, no tenemos asuntos urgentes, ¿verdad? Le pregunté con indiferencia a mi teniente, estirándome como si acabara de despertar. Que yo sepa, nada urgente este mes. ¿Por qué? Bueno, estaba pensando en irme a casa, quiero componer algo, ya sabes, dije con naturalidad, aunque en realidad, este momento era mucho más importante de lo que parecía. En el canon, Adam era músico. No un simple aficionado que rasgueaba la guitarra, sino, al parecer, bastante famoso. Tenía una banda, conciertos, esto era, por decirlo suavemente, un problema. Porque, déjenme recordarles. No sé tocar la guitarra, no me sé sus canciones y, en general, si de repente resulta que tenemos un concierto planeado, estoy acabado. Claro, uno esperaría que mis dedos recordaran qué hacer por sí solos, pero no contaría con eso. Está bien, buena suerte, señor, asintió Lute, pero había cierta incertidumbre en su voz. Últimamente ha estado tensa. Desde que regresé del infierno, parece diferente. Más cautelosa, quizás. O, por el contrario, más interesada en mí. ¿Qué hice para provocarle tal reacción? La observé con más atención. Se mantenía como siempre, pero se notaba. Algo se agitaba en su interior. Ajá, tú también, Lute, asentí, fingiendo no darme cuenta. ¿Lidiar con esto ahora? No quiero.
Necesito darle tiempo, dejar que ella misma decida qué hacer. Si me entrometo sin preparación, es más probable que me delate que resuelva el problema. Me dirigí a la salida, ya deseando poder volar. Esa sensación fue simplemente increíble la última vez, y estaba listo para repetirla una y otra vez. Tendré que ponerme la máscara, buscar si hay Spotify aquí en el cielo y, lo más importante, puedo escuchar música. Capítulo 4. Para ser sincero, solo después de volar por el cielo durante una hora logré calmarme por completo y recomponerme. Desde mi primera aparición en este universo, me había sentido fuera de lugar. A pesar de ser uno de los seres más poderosos de este lugar, me asustaba cualquier ruido y no podía pensar con coherencia. Me asaltó esta idea mientras reflexionaba. ¿No me delataría si volara demasiado tiempo? Y entonces caí en la cuenta de algo más fundamental. Adam era un testarudo que hacía lo que quería, siempre y cuando no infringiera las leyes. ¿Y yo? En mi vida, era ese tipo que temía ofender a alguien o estorbar, cederle el paso a un desconocido. Naturalmente. Pararse en un paso de peatones, esperando a que los coches se detuvieran. La única manera. Ayudar a alguien. Ya voy de camino, y ahora tengo que interpretar a un imbécil narcisista. Y, francamente, mi propia naturaleza se rebela contra ello. Por eso tengo cambios de humor, bueno, eso y la personalidad de Adam, que me pesa a cada segundo, decisiones estúpidas y errores que podría haber evitado por completo. Y encima de todo eso, la sensación de irrealidad, el asombro ante las maravillas que me rodean, el increíble poder que hay dentro de mí que todavía no puedo controlar, en resumen, el paquete completo del vértigo y el desconcierto. Pero ahora, escuchando una canción agradable mientras volaba, por fin pude ordenar mis pensamientos. El vuelo me despejó la cabeza de preocupaciones innecesarias y me permitió verlo todo con más racionalidad. No siempre fui tan patético. De joven, exigía obediencia a la gente y que se cumplieran mis deseos. Era fuerte. Y entonces comprendí que mi fuerza no valía nada y un debilucho de repente tenía un cuchillo o una pistola. Eso me obligó a cambiar. Eso, y un montón de literatura isekai, que leí y vi ejemplos de verdadera fuerza. Esa con la que puedes exigir, controlar e influir. No volveré a ser el adolescente narcisista que fui. Y no volveré a ser ese Adam narcisista que antes era dueño de este cuerpo. Pero tampoco voy a seguir siendo un maldito felpudo que le tiene miedo a todo. Primero, estudiaré este mundo. Al menos mínimamente. Luego encontraré una arena y entrenaré hasta perfeccionar mis habilidades. No voy a temblar de miedo ante unos serafines. En la serie animada, se decía que Adán y Lilith eran sus iguales como los primeros humanos. Y los fuertes nunca temerán a un igual. Esa es mi última palabra. Y aunque dije eso, al volver a casa, la fatiga me invadió. No física, sino que parecía completamente desconectada. No sentía ni cansancio ni incomodidad. Pero moralmente, básicamente, estaba reventada. Tradicionalmente, hay varias maneras de alcanzar el descanso moral. Sexo, comunicación, entretenimiento o sueño. También está la comida, pero no voy a arruinar mi cuerpo perfecto convirtiéndome en un cerdo. Ya tuve suficientes problemas con eso en mi vida pasada. Subí 20 kilos después de una lesión, perdí la forma, al diablo con ese pasado. El sexo no es una opción. Simplemente no hay nadie con quien tenerlo. Necesitas confiar en tu pareja, y yo no tengo ninguna. Claro, está Charlie. Es una chica amable, sin ninguna maldad, pero nuestra relación no es así. La comunicación tiene el mismo problema.
Requiere honestidad y franqueza, y ahora mismo no estoy listo para demostrárselo. Eso deja el entretenimiento y el sueño. Dormir, es comprensible. Definitivamente necesitaré dormir cuando llegue la noche. ¿Acaso existe la noche en el cielo? Y entretenimiento, como dije, me encanta leer. Me encanta aprender sobre nuevos universos, su historia y sus tramas. Y ahora puedo combinar placer con utilidad. Aprender más sobre el pasado de Adam y también distraerme de mi propio pasado de mierda. Exactamente. Parece un buen plan. Bueno, antes de eso, todavía necesito conseguirme algo, té, palomitas, golosinas, en resumen. Entré a la casa por el balcón, ¿por qué no? Estaba muy bien ubicada, y bajar las escaleras cuando puedes entrar a la habitación con una ráfaga de viento a tus espaldas es mucho más interesante. Pero la cocina, en teoría, debería estar en el primer piso. Aunque probablemente debería inspeccionar toda la casa. ¿Y si encuentro algo interesante? Y necesito saber sobre mi dominio. El suave susurro de mi ropa, un poco desconocida, perturba la serenidad del dormitorio mientras me levanto lentamente de la cama. El suelo bajo mis pies está agradablemente fresco. Mármol liso con vetas doradas. Un ligero aroma a vainilla y lirios blancos flota en el aire. Curioso, ¿cómo es que conozco estos aromas? Nunca supe nada de esto. Quizás Adam sí. Empujando suavemente la enorme puerta, salgo al pasillo del segundo piso. Las paredes están adornadas con delicado estuco y cuadros con retratos de mí. O sea, de Adam. Aunque, quizás, ahora yo también. La autoadmiración había alcanzado un nivel completamente nuevo. A lo largo del pasillo, los apliques de pared parpadeaban con una luz tenue, creando una atmósfera acogedora pero un tanto pomposa. Muy bien, inspeccionemos el segundo piso. Lo primero que me llama la atención es la habitación de invitados. La puerta está entreabierta y reina un orden perfecto. Una cama con dosel blanco, un espejo con marco dorado y unas cortinas ligeras, casi ingrávidas, en las ventanas crean una sensación de ligereza y griega. Una perfección empalagosa. Me pregunto si alguna vez la han usado o es solo un trastero bellamente decorado para respirar. A continuación está el estudio, que también parece haber sido una pequeña biblioteca. Libros antiguos y un tintero con una pluma dorada están esparcidos sobre el enorme escritorio. Los estantes están llenos de volúmenes con encuadernaciones blancas y doradas. Un ligero olor a papel y madera flota en el aire. El ambiente de una persona inteligente pero muy ocupada. Tendré que inspeccionarlo todo. 2 baños. Ambos de mármol, con espejos y luz cálida. Todo como debe ser, en lugares adecuados para la contemplación matutina de la existencia. Me acerco al espejo y me miro. Salvo por la bata que me oculta el cuerpo, estoy satisfecha con todo. Cabello castaño claro, ojos dorados, una ligera barba incipiente, ¿se puede eliminar? En mi vida pasada, a menudo luché con el vello facial, pero en algún momento, simplemente me di por vencida. Me pregunto, ¿y si? Aclarando mis deseos, qué raro, me toqué la perilla y la pasé por encima, como si me quitara la suciedad. La perilla había desaparecido. Ahora parezco más joven, de unos 25, probablemente. Nunca se me ha dado bien adivinar la edad por la cara. En fin. Ahora es el momento de bajar las escaleras. Coloco la mano en la suave barandilla de la escalera. Es ancha, blanca, con detalles dorados. Cada paso suena amortiguado, con un ligero eco en el espacioso recibidor. Abajo, se abre una magnífica vista del salón.
Mis ojos se fijan de inmediato en la chimenea con un espejo enorme encima. Me pregunto por qué hay un espejo aquí. Tal vez algo como un televisor. Una noble elegancia reina en la sala de estar. Un sofá suave color crema, un piano de cola en la esquina, la luz del sol jugando en la superficie pulida del suelo de mármol. Lujoso. Malditamente lujoso. Paso lentamente por delante de la sala de música. Se respira una atmósfera especial. Partituras, un arpa, instrumentos de cuerda en soportes, cubos insonorizados. Es como si aún flotaran en el aire los ecos de las melodías. Sin duda, este lugar me ayudará más adelante a aprender una de las habilidades más importantes: tocar instrumentos. Pero volvamos al objetivo: la cocina. Me asomo a un pequeño baño en el primer piso, luminoso y refinado, pero no me detengo. Se parece mucho a lo que había arriba. Continuando mi búsqueda, finalmente me encuentro en la cocina. La cálida luz del sol inunda la encimera de mármol. Los gabinetes blancos como la nieve con diseños dorados brillan con la luz de la mañana. En el centro de la cocina hay una mesa con taburetes, y sobre ella, una lámpara de araña resplandeciente proyecta un juego de reflejos en el techo. Un minibar en la esquina me llama la atención. Un elegante expositor de cristal con botellas exquisitas. Paso los dedos por el cristal liso, preguntándome qué podría encontrar allí. El frigorífico cercano, de un tamaño impresionante, como una bóveda de tesoros. Lo abro con cuidado. Dentro, un surtido digno de un restaurante. Frutas y productos frescos para todos los gustos. Y ahí están las palomitas. Se nota enseguida que aquí no solo se cena, sino que también se organizan maratones de cine. Me detengo, examinando lentamente la habitación, inhalando el ligero aroma a vainilla. Es acogedor, cálido, aunque da la sensación de que a este lugar le falta anfitriona. Así es la vida de una estrella de rock solitaria en el cielo. Vamos a cocinar. La cocina se llenó de aromas a pan recién hecho, salchicha y el apenas perceptible olor a té. Con un ligero crujido, abrí el paquete de palomitas de maíz con queso y me eché unos trocitos esponjosos a la boca. Crujiente. El sabor era un poco soso, pero aún así agradable. Té. Bolsitas de té, por supuesto. En el cielo. Donde, al parecer, todo debería ser perfecto. Con cierta decepción, dejé caer una bolsita de té en una taza, le eché agua hirviendo encima y la olí. El aroma del té alegre calmó un poco mi indignación. Al menos, algo familiar. Y ahora, los sándwiches. Corté el pan metódicamente en trozos pequeños, añadí salchicha fina y lo cubrí con rodajas de pepino y tomate frescos. Toda la imagen parecía tan apetitosa que me hizo preguntarme por un segundo: ¿acaso necesito comer? Al fin y al cabo, estoy en el cuerpo de un ángel y no siento hambre física, pero por costumbre, tomé un sándwich y le di un mordisco. Delicioso. Así que, por ahora, puedo permitirme ese lujo. Además, los inodoros, junto con las duchas y las bañeras, estaban en todos los baños, lo que lo sugiere. Cuando estaba a punto de irme, me detuve un momento y miré el refrigerador. Levanté la palma de la mano, me concentré, y la puerta se abrió lentamente. Dentro, había botellas con diferentes bebidas ordenadas. Leche, jugos, agua mineral, y vino. Tomé una botella oscura. Había algo en latín en la etiqueta. ¿Quizás algún vino celestial de élite? Bueno, lo comprobaremos más tarde. Para no cargar con todo en las manos, usé la ligereza. Un ligero esfuerzo mental, y el plato de sándwiches, las palomitas, la taza de té y la botella de vino flotaron en el aire, siguiéndome con precisión. Cómodo.
Lo importante es no dejarlos caer como un mago torpe e inexperto. Al volver al dormitorio, me dejé caer suavemente en la cama y dejé que todos los objetos se acomodaran en la mesita de noche. Ah, sí, qué gran consuelo. Acostarme, comer algo y sumergirme en la lectura. Entonces, capítulo 5 y terminamos con Adán, que habiendo perdido a su esposa, por segunda vez, recibió una nueva tarea: conducir a la humanidad hacia la luz. Así pues, los estimados serafines, muy serios, confiaron el destino de la humanidad a un joven de 40 años que, en ese momento, se encontraba sumido en una profunda depresión. Es más, ni siquiera le insinuaron qué debía hacer exactamente, simplemente lo abandonaron y huyeron a los cielos, intentando de alguna manera estabilizar el universo y aislar el cielo de la oscuridad, y así, Adán comenzó a guiar a la humanidad hacia la luz, según su leal saber y entender. Solo que había un pequeño matiz. No podía elegir entre la oscuridad y la luz, y desconocía el significado de guiar hacia la luz. Adán, al igual que los serafines, no tenía la capacidad de volverse malvado. No había comido el fruto del conocimiento ni descendía de alguien que lo hubiera hecho. Era una esencia de luz, convertida en materia y dotada de consciencia. Esto mismo le impidió comprender el concepto de oscuridad y luz, bien y mal. Pero todos sus hijos conocían este concepto y tomaban sus decisiones a diario. Cuanto más pasaba el tiempo, más hijos caían en la oscuridad, pues no veían sentido en seguir siendo buenos. ¿De qué sirve ir de caza y arriesgar la vida si puedes emboscar a un cazador con su presa y apuñalarlo con una piedra afilada? ¿De qué sirve conquistar el amor de tu amada si puedes colarte en su yurta por la noche y hacer con ella lo que quieras? Durante las primeras semanas, la gente estaba unida por la necesidad de sobrevivir, pero luego, en el Edén, todos los animales eran parcialmente conscientes. Amaban a los humanos y no les hacían daño. A cambio, los humanos no los cazaban, sino que comían verduras y frutas. Pero en la Tierra, el primer día, un puñado de supervivientes fue atacado por animales salvajes, que destrozaron a varias almas ante los ojos de Adán. Adán fue el primero en recobrar el sentido y logró aplastar los huesos de una de estas bestias, ancestro de los tigres actuales. El segundo huyó. A partir de ese momento, comenzaron las escaramuzas con las fieras. Y posteriormente, cuando surgieron problemas con las bayas y las frutas, se decidió asar y comer la carne de estas mismas fieras. Pero Adán no promulgó ninguna ley, sencillamente porque el concepto mismo de leyes y órdenes era desconocido para la gente de esa época. Cuando Adán se dio cuenta de que la mayoría de sus hijos ya habían abrazado la oscuridad, él, desesperado, comenzó a pensar en cómo salir de esta situación de tal manera que regresaran a la luz y ayudaran a toda la tribu. Fue entonces cuando emitió las primeras leyes, también conocidas como las 3 leyes. No matarás. No robarás. No harás daño. Aquellos que violaban estas leyes eran castigados con ser encerrados en un pozo sin comida ni agua durante una semana, después de la cual se les daba la oportunidad de cambiarse. Al principio, incluso ayudó, pero luego los ladrones y alborotadores, que se metían en peleas, se dieron cuenta de que si aquel a quien robaban o golpeaban no decía quién lo había hecho, existía la posibilidad de que no los encontraran. Entonces comenzó una tendencia desenfrenada de asesinatos. Al fin y al cabo, todos los delitos tenían el mismo castigo. Entonces Adán cambió las condiciones del castigo. Por robo, fueron encarcelados durante 5 días, por causar daños, 7, y por asesinato, 12. Entonces apareció un nuevo pecado: la mentira.
Los que eran sorprendidos con las manos en la masa comenzaban a hablar dulcemente, diciendo que no querían robar nada, que solo habían echado un vistazo y que estaban dispuestos a devolverlo, y así sucesivamente. En resumen, creo que está claro que Adán estaba muy decepcionado de sus descendientes. Si no fuera por aquellos que fueron honestos y permanecieron leales a la luz, me temo que el propio Adán se habría suicidado en el primer mes de esa vida. Por cierto, sobre aquellos leales a la luz. Adán tuvo 2 hijos. Caín y Abel. Ambos eran guapos y fuertes, como su padre. Adán estaba muy orgulloso de ellos y los amaba. Abel ayudaba a su padre en la gestión de las relaciones dentro de la tribu. Era juez auxiliar, abogado y fiscal, todo a la vez. Además de detective, se aseguraba de que nadie muriera de hambre, frío o enfermedad. Caín, por otro lado, se dedicaba a la caza y la recolección. Dividía a la gente en grupos, ideaba tácticas contra bestias peligrosas, vigilaba a los recolectores, etc. Sus 2 hijos eran respetados, pero las acciones de Caín parecían más significativas. Uno solo se ocupaba de los infractores y mantenía el orden, mientras que el otro procuraba alimento, protegía a la tribu y aseguraba su supervivencia. No es de extrañar que Abel fuera tratado con mucha menos reverencia. Sin embargo, pasaron los años, y el número de personas creció como la levadura. La autoridad de Adán se fortalecía cada día, y su paciencia, cada vez más débil. Estaba cansado de que las leyes que había establecido siguieran siendo violadas, con una audacia aterradora. Al final, se vio obligado a recurrir a medidas extremas. Los asesinos que transgredieron la prohibición 2 veces fueron privados de la vida. Cuando Adán cumplió 79 años, seguía siendo un hombre robusto. Parecía que podría vivir fácilmente otros 79 años. Al fin y al cabo, si le quitabas las arrugas y la barba, lucía casi igual que el día de su aparición. Pero un día, algo le sucedió a Caín. Un buen día, Adán fue informado de que su hijo había liderado a un grupo de cazadores y guerreros para derrocarlo y tomar el control del asentamiento. Por supuesto, Adán no lo creyó, y ese fue su mayor error. Caín retó a su padre a luchar por el derecho a gobernar al pueblo. Declaró que estaba cansado de estar a su sombra y que finalmente estaba listo para tomar lo que le correspondía por derecho. Escena retrospectiva. Cuando Caín retó a su padre a pelear, Adán no pudo creer su traición durante mucho tiempo. Miró a su hijo, alto, fuerte y seguro de sí mismo, y no vio en él al niño que una vez meció en sus brazos. Pero no había nada que hacer. El pueblo se había reunido, esperando un espectáculo, y rechazar el desafío significaría perder el respeto. Además, muchos guerreros estaban del lado de Caín. Se quedaron uno frente al otro, en medio de un silencio resonante. A su alrededor, un círculo de espectadores, el fuego de las antorchas proyectaba sombras temblorosas sobre los rostros de la gente. Adán cruzó los brazos sobre el pecho y suspiró profundamente. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó, pero ya no había esperanza en su voz. Caín no respondió. Se abalanzó como una bestia enfurecida, apuntando con el puño directo al rostro de su padre. Adán esquivó ágilmente, pero no contraatacó. Simplemente interceptó la muñeca de su hijo, dirigiendo su fuerza más allá de sí mismo. Caín retrocedió, se liberó de un tirón y volvió a atacar, esta vez con una patada lateral. El golpe fue potente, pero Adán se mantuvo firme como una roca, tambaleándose apenas. Era mayor, pero los años no lo habían debilitado. En respuesta, asestó un fuerte contragolpe en el plexo solar, obligando a Caín a doblarse. «Te estás portando como un jovencito tonto», dijo, retrocediendo.
Cálmate. Pero Caín ya no oía nada. Sus ojos ardían de determinación. Saltó hacia adelante, blandiendo los puños, cada golpe cargado de años de furia acumulada. Adán esquivó hábilmente, interceptó golpes, pero finalmente, Caín logró golpearlo. Los nudillos se estrellaron contra el pómulo de su padre, cortándole la piel. Un hilillo de sangre fluyó de la herida. Era la primera vez que alguien extraía sangre de Adán. Alguien entre la multitud se quedó sin aliento. Pero Adán no se inmutó. Agarró a Caín por el hombro y, con un movimiento hábil, lo arrojó sobre sí mismo. Su hijo se desplomó al suelo, pero se levantó de inmediato. Basta, Caín. No ganarás. Adán levantó la mano, ofreciéndose a acabar con ello. Caín rugió de furia, pero una extraña expresión se dibujó en su rostro. Dio un paso adelante, se arrodilló y le extendió la mano a su padre. Tienes razón, exhaló. Perdóname. Estaba ciego. Adán sintió un alivio. Su hijo se había dado cuenta de su error. Extendió la mano a cambio, pero en ese mismo instante, Caín se sacudió y un dolor agudo le atravesó el pecho. Adán bajó la mirada. Un cuchillo le sobresalía del corazón. Escenas del pasado destellaron en la mente de Adán. No podía comprender la traición, no podía creer que su hijo hubiera cometido un acto tan vil. Imágenes de días felices le asaltaron la mente. Caín de niño, su familia riendo junta, cómo lo había cuidado. Una mirada al pasado. El pequeño Caín corrió a casa, respirando con dificultad, con lágrimas en las mejillas. Adán lo vio de lejos y corrió a su encuentro. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado, arrodillándose ante su hijo. Caín sollozó y extendió la mano, en la que tenía un rasguño. Me mordió un perro, solo quería acariciarlo, y de repente, volvió a sollozar el niño, tragándose las lágrimas. Eva salió de la casa desde donde se asomaba el pequeño Abel, después de haber oído su conversación, y acarició la cabeza de su hijo. No lo hizo por maldad, Caín, dijo en voz baja. Tenía miedo. No sabía qué querías de él, así que se defendió. Pero no quería hacerle daño. Protestó el niño. Él no lo sabía, sonrió Adán, secándole las lágrimas a su hijo. La confianza se gana. Intenta pasar tiempo con él, demuéstrale que no eres una amenaza. Al día siguiente, Caín regresó al mismo lugar donde el perro lo había mordido el día anterior. Esta vez se sentó cerca, sin hacer movimientos bruscos, simplemente observando. Pasaron varias horas antes de que el perro dejara de gruñir. Un día después, Caín pudo extender la mano. Y una semana después, corrían juntos por el prado, como mejores amigos. En los últimos segundos de su vida, mirando los ojos traicioneros de su hijo, Adán recordó ese momento. Una vez le explicó a Caín que el miedo hace que las criaturas sean crueles. Pero quizá en aquel entonces no había comprendido lo más importante. El miedo también podía volver cruel a un ser humano. Fin del flashback. Al leer la historia de Adán y saborear el aromático, aunque bastante común, té, me sentí literalmente sumergida en su pasado. Cada palabra que leía resonaba en mi interior con un eco extraño, como si no solo estuviera leyendo, sino recordando algo propio, olvidado, pero dolorosamente familiar. Fue aterrador. ¿Por qué el efecto no fue tan fuerte la primera vez? Inconscientemente, me pasé una mano por la mejilla y me sorprendió encontrar lágrimas. ¿De dónde? No estaba llorando. No quería llorar. Pero maldita sea, lo que Adán tuvo que soportar, cuántas cosas le habían caído encima. Y Eva ya debía de haber comido el fruto del conocimiento para entonces, así que ¿por qué no se transformó de inmediato?
sería que la oscuridad dentro de ella decidió esconderse un tiempo, esperando el momento oportuno para transformarse en un monstruo gigante con tentáculos. Me quité la máscara por un momento y me apreté el puente de la nariz, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Quién podría permitir algo así? ¿Qué clase de imbéciles ostentan el puesto de serafín si algo así estuviera sucediendo en su mundo? Sus hijos se matan, violan, traicionan, y ellos simplemente se sientan en sus nubes y miran hacia abajo, sin interferir. ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿No son ellos quienes deberían proteger a la gente, guiarla, conducirla hacia la luz? Apreté los dientes con una irritación sorda que poco a poco se convertía en ira. ¿Qué maldito horror les pasa por la cabeza si permiten que la humanidad se hunda en el infierno? Si permitieron que el primer hombre, su amada creación, sufriera como él. ¿Por qué se vio obligado a ver a sus propios hijos convertirse en bestias, mientras cada nuevo día traía más dolor y decepción? Él era el primer hombre, después de todo, y por lo tanto el más solitario. De repente, tomé un gran trago de vino, sintiendo la cálida amargura extenderse por mi garganta, y luego me recosté en la cama, mirando al techo. La historia de Adam, interesantísima. Pero no por el talento del autor. Al contrario. El autor escribía con sequedad, gracias a esta Wikipedia de mierda, sin mucho estilo, solo hechos, fechas, sucesos. Y aún así, esta historia me atrapó como ninguna otra. Porque mientras leía, imágenes parpadeaban en mi cabeza. Recuerdos inimaginables. Como si se tratara de mí. Como si conociera estos sucesos desde dentro. Pero yo no me sentía como ese Adam. Maldita sea, quizás debería dormir un poco. Cerré los ojos, inhalando el aroma dulzón del vino mezclado con el ligero amargor del té. ¿O no? Mejor terminar de leer. Me pregunto qué le habrá pasado a Abel. Claro que no soy experto en religión, pero recuerdo que en nuestro mundo todo era diferente. Caín no mató a Adán. Mató a Abel. Por envidia. Pero parece que aquí la historia fue completamente distinta, incluso en esos detalles. Volví a mirar la página de Wikipedia.